Mi nombre es Luis Romero, estamos en la Galería Abra, en el Centro de Arte de los Galpones. Estamos visitando la exposición Hashimu. Es una exposición que conmemora los 30 años de la masacre ocurrida en el Alto Orinoco venezolano a una comunidad Yanomami. Esta exposición está constituida por 10 artistas Yanomamis y criollos también, de los cuales la participación de los Yanomami es la más importante. Aquí podemos ver obras de Cheronaue Akihiwe, es un artista indígena Yanomami que ha tenido una gran repercusión internacional, ha participado en la Bienal de Venecia, entre otras importantísimas exposiciones internacionales. Cheronaue está presentando aquí un conjunto de pinturas que son cuatro árboles, perdón, que son una descripción del paisaje y de la relación que tiene él con el territorio y con el uso que ellos le dan a estos árboles, ¿no? Para los Yanomami, los árboles no son unos seres de los cuales se saca provecho, sino son seres con los cuales ellos conviven. Son seres que, al igual que los animales, tienen una importancia y una relevancia tanto cultural como, digamos, también de consumo, ¿no? La exposición también tiene otros artistas Yanomamis como Javier Punahue. Estamos observando esta serie de ollas, japocas. Son unas ollas que el artista o el artesano Javier Punahue está rescatando. La japoca es una olla tradicional Yanomami, básicamente del Alto Orinoco venezolano, es bastante desconocida en el resto del territorio Yanomami, y que Javier, a partir de conversaciones con su padre, Macowe, que es el chamán de la comunidad de Platanal, de Majecototeri, ha empezado a rescatar. Es decir, a partir de una tradición oral, el relato de su padre, él ha empezado a rescatar estas ollas que tienen una elaboración bastante compleja. Javier tiene que recorrer 3 días en canoa para conseguir el material, el barro con el que trabaja, luego desplazarse a su comunidad y hacer las ollas, ¿no? Se hacen en quema natural al aire libre. Aquí hay unas ollas que son estas negras que están acá, que son las ollas que tienen más cercanía con la olla tradicional, y estas ollas que están acá, en la cual Javier incorpora un elemento contemporáneo basado en su cultura, que es la incorporación de estas líneas y estos dibujos que provienen de la cestería, pero se las dibuja a la olla como una innovación artística de su parte. Este conjunto de tres pinturas son de Lucía Vera, una artista venezolana residenciada en Londres, que hace un par de años volvió al país y se encontró con la selva amazónica y desarrolló este conjunto de obras que incluimos en la muestra como una referencia de un extranjero, por llamarlo así, una persona que no convive con la selva y que encuentra en ella un motivo bello para representar el arte. Este es uno de los árboles de Cheronaue Akihiwe. Aquí él, como pueden ver, representa las lianas de diferentes colores, haciendo alusión a los diferentes usos que tienen ellas, bien sea medicinales, de alimentación o para la elaboración de algún tipo de cestería o cuero. Aquí podemos ver un conjunto de fotografías del doctor Oscar Noya, quien está participando en la exposición, un conjunto de personajes Yanomami tanto del Alto Orinoco como de la cuenca del río Siapa. Aquí podemos ver una caja en la cual ella utiliza dos referencias externas. La primera es la foto de un chamán Yanomami que está en esta parte frontal, que es una fotografía de Barbara Brandy que ella se apropia, y luego en la parte posterior tiene este detalle de una selva, son ramas. Con esta caja, Ana María lo que quiere es un poco denunciar la explotación que hay de los recursos y cómo terminan siendo productos que nosotros consumimos en la civilización occidental, como son estas cajas que provienen a su vez de la tala de la selva donde viven estas personas y tienen una relación completamente diferente con la naturaleza. Este par de obras son
obras en colaboración entre Sheronawe Hakihiwe y su esposa Deyanira Yakirahiwe. Son ishimas, que son calabazas que ellos utilizan como recipientes para tomar agua, para hacer el carato de plátano, etcétera, en las cuales Sheronawe hace esta impresión, que son unas impresiones sobre papel, un papel del Nepal que compró, donde se ve la fibra bastante, es evidente la presencia de la fibra, y Deyanira las decoró como lo hacen normalmente las mujeres allá en el Alto Orinoco. El conjunto de obras que estamos viendo ahora pertenecen a Sheimi, la suegra de Sheronawe, que forma parte de la comunidad de Platanal. Sheimi sigue la tradición de las mujeres de la cestería, y estos símbolos que normalmente se usan en la cestería y en el cuerpo, ella los está transfiriendo al papel. Son composiciones muy sencillas que vienen básicamente de la tradición Yanomami, que la llevan las mujeres. Yo soy Luis Jesús Bello, soy abogado, especialista en derechos indígenas y derechos humanos. Tengo 30 años trabajando con los pueblos indígenas de Amazonía venezolana, sus derechos, y los he acompañado en diferentes procesos tendientes a defender su vida, sus comunidades, su cosmovisión y sus posibilidades de sobrevivencia futura. Esta exposición, Hashimu, a 30 años de la masacre, expresa muchas cosas. Sobre todo expresa, a pesar de que parte de una realidad de muerte, expresa vida, porque expresa el compromiso de todo un pueblo, de sus organizaciones y de personas aliadas a esta causa del pueblo Yanomami, el compromiso de luchar por defender sus derechos, sobre todo a un territorio libre de violencia, libre de ocupación y de invasión de mineros ilegales extranjeros. En 1993 ocurrió esta masacre en la que fueron asesinados cruelmente 16 indígenas Yanomami, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, que se encontraban en la comunidad de Hashimu, cuyo territorio había sido invadido por garimpeiros brasileños. Transcurridos unos cuantos años y vista la impunidad del caso, tanto en Venezuela como en Brasil, recurrimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y allí se abrió un caso, una petición que se tramitó y que en el año 99 dio su primer fruto con la firma de un acuerdo de solución amistosa, mediante el cual se implementaban una serie de medidas para reivindicar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de este pueblo indígena amenazado en su sobrevivencia física y cultural. De manera pues que esta exposición, 30 años después, muestra el valor que tiene la vida y el arte en contraposición a realidades de muerte, de opresión, de ocupación injusta y despojo de su territorio ancestral. Bueno, que es una invitación a venir a ver la vida del pueblo Yanomami y sus posibilidades de sobrevivencia física y cultural hacia el futuro. Ese ha sido el objetivo que nos ha movido a unirnos a un grupo de organizaciones para presentarles esta exposición tan importante. Raúl Cubas, soy coordinador del Observatorio en Defensa de la Vida, capítulo Venezuela, y estoy relacionado con la causa del pueblo Yanomami desde el año 1993, cuando todavía trabajaba en Provea, que fue la organización que junto con el Vicariato de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho llevó esta masacre a la Comisión Interamericana. Lo que estamos viendo aquí atrás son dibujos de Pebio González, uno de los 3 sobrevivientes de la masacre de Jaximú, que en aquellas épocas tenían entre 3 y 4 años de edad. Y acá pueden ver la creatividad del artista en dibujos que ya hizo cuando era adolescente y que hoy presentamos en esta
exposición para que los visitantes puedan ver los distintos aspectos de la vida del pueblo Yanomami, su cultura, los animales, todo lo que tiene que ver con la vida, como se llama, cotidiana, plasmada en estos dibujos. Odevida ha venido documentando y denunciando la situación que 30 años después de la masacre de Caximú sigue viviendo este pueblo indígena que últimamente, después de un desalojo de garimpeiros en Brasil, se han trasladado a las nacientes del río Orinoco, practicando de manera masiva la minería. Y queremos llamar la atención con esta muestra sobre la necesidad de que este pueblo pueda vivir de manera libre y sin la presencia de garimpeiros en la zona, que afecta su forma de vida, que afecta su economía y, en fin, su manera de vivir libremente. Hola amigos de Vale TV, nos vamos ahora a Alemania. En la pequeña ciudad bávara de Bayreuth ya ha comenzado su mundialmente famoso Festival de Ópera de Wagner. La nueva producción de Parsifal ha despertado mucha polémica. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle, nos va a decir por qué. Saludos desde Berlín. El Festival de Bayreuth, creado por Richard Wagner hace 147 años y concebido como una cita obligada de prestigio mundial para los amantes de la ópera, despierta hace unos años polémica. Esto desde que la bisnieta de Wagner, Katharina Wagner, asumiera el cargo de directora artística en 2008. Las nuevas interpretaciones de las composiciones de su bisabuelo, realizadas por diferentes directores escénicos, lejos de mantenerse en el hilo tradicional de conservar los valores anteriores de representación, han dado mucho de qué hablar. En este contexto se estrena el Festival de Bayreuth 2023, número 112, con una arriesgada puesta en escena de la famosa y última obra del compositor alemán llamada Parsifal. La nueva interpretación fue realizada por el dramaturgo y artista estadounidense Jay Scheib. El componente polémico de esta nueva puesta en escena es la intromisión de la tecnología virtual de la realidad aumentada al escenario operístico del Festival Richard Wagner. Con ayuda de lentes 3D especiales distribuidos entre el público, los espectadores reciben nuevas impresiones visuales para complementar la escenografía, por ejemplo, con avatares digitales que pueden moverse en el espacio. Este nuevo tipo de concebir la obra a través de la realidad aumentada es una novedad no exenta de polémica, no solo en el Festival de Bayreuth, sino también en el mundo de la ópera tradicional. Pero el problema de lanzarse a esta nueva aventura de la inteligencia artificial es que los lentes especiales son muy costosos, solo alcanzan para 300 espectadores de un total de 1.900, lo que llevó entonces a que se den dos tipos de escenificación paralela de la misma ópera, una con componentes visuales extras a la escenografía y otra sin. Por el contrario, tanto la dirección de orquesta del español Pablo Heras Casado como el cuerpo musical y los intérpretes han recibido una gran ovación. La ópera Parsifal es el último drama musical de Richard Wagner, compuesto especialmente para el festival en 1882. Es la obra de despedida del mundo, como la llamó el propio Wagner, quien murió 6 meses después de terminarla. Esta gran obra de 3 actos con más de 4 horas de duración adquiere casi el carácter de un requiem y sus significaciones intentaron hasta ahora ser siempre fieles al carácter particularmente solemne de su creador. Muchos expertos ven con ojos muy críticos esta nueva cara de Parsifal en esta nueva edición del Festival de Bayreuth. Gracias por su atención y me despido de ustedes. Hasta pronto, con muchos saludos desde Berlín. Valentina Torrado, de DW.
Yo soy Alberto Asprino, estoy aquí en la Galería de Museo del Centro de Arte Los Galpones de Caracas, en una exposición individual eh, que de alguna manera recoge unos 40 años de trabajo profesional. Se llama Ofrecimiento. Es muy particular porque siempre los títulos de las exposiciones y todo comprometen, y resulta que yo conectado con el tema de recoger cosas siempre, toda la vida. Un vecino que trabaja como anticuario me llama un día y me dice: Alberto, ¿te interesan unos libros? Que me dieron unos libros de una persona fallecida y no sé qué hacer con ellos y los van a botar. Y yo le digo: bueno, sí, tráemelos. Como vive cerca, pues en 15 minutos estaban, y eran como 13 bolsas gigantes, como casi 300 libros, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me planteo, dije: ¿por qué estas cosas siempre llegan? ¿Por qué me llegan a mí? ¿Por qué siempre me encuentro algo en el camino? Algo que me llama la atención, algo que están a punto de llevarse a la basura, me señala o me mira y yo lo recojo, y son historias pues que se van reservando por mucho tiempo. Y justamente aquí pues aparece una hoja en el suelo que dice ofrecimiento, y digo yo: ¿y ahora de a qué libro pertenece esta página? Y resulta que esa página se encuentra como una lectura para mí, y dijo: bueno, tranquilo, Alberto, allá hay un mensaje, hay un ofrecimiento, es la vida que se señala, que se indica. Y bueno, se convirtió en algo como simbólico dentro del marco de esta exposición antológica, porque siempre ha sido el trabajo un ofrecimiento del crear y del vivir. Entonces, esto parte del principio de 1983, que es la visión antológica que ha tomado Nicomedes Febres, que es el curador, y tienen que ver referencias de la ciudad y del paisaje marino que me abordó por muchos años, ¿no? Bueno, esta obra, hay un vacío que yo tengo porque mi familia vive en Maracaibo y yo fui a pasar unas navidades, creo que era en el año 2000, y no sé por qué nosotros no podíamos regresar a viajar de la ciudad donde estaba, un decreto que no se podía viajar, y estos son las cornetas de los cepilladeros maracuchos que andaban por la calle tocando. Entonces yo le dije: bueno, me la vende, pero bueno, ¿y cómo voy a hacer? Mirá, ¿y cómo hago yo si me quedo esto? Entonces hicimos cambalache, yo la fui a comprar nueva y ellos me daban estas referencias urbanas de la tradición zuliana, y están enmarcadas porque aquí tiene que ver mucho con lo extrapictórico. La mayoría de la exposición tiene que ver con la memoria, con el paisaje marino, con la orilla de la urbe, y muchas referencias de lo extrapictórico a partir del objeto recogido. Bueno, estos son interpretaciones rocosas que trabajé en los inicios con Cándido Millán sobre el tema de la cerámica, pero la cerámica no era el fin era que yo me llevaba estas piedras cerámicas inspiradas en la cerámica, en las piedras del mar, de lo marino, las tiraba en el mar, y a través de registros fotográficos de amigos que se sumaron a mi trabajo, se hacían estas intervenciones del paisaje. Y después esto es una exposición Vigilia, que se hizo en el año 91, 92, que tenía que ver con el ensamblaje de las maderas, y lo último que iba quedando eran estos vestigios de la cerámica, que eran unos fósiles, en esta exposición individual que se hizo en la Galería Occhio de Caracas, donde ya estaba desapareciendo la cerámica y empezaba a aparecer la configuración de las maderas recogidas del mar, como en este caso, que es Vigilia, una exposición del año 96 también en la Galería Occhio, un poco esa remembranza de la lucha contra el SIDA, que estaba muy activada, y yo hice esta idea de esta exposición en recuerdo, en recordatorio y a beneficio de la lucha contra el SIDA en Venezuela. Después venía una exposición, una obra de atados, estos atados que seguramente todos hemos encontrado en las orillas rurales de Venezuela, donde los atados se hacen a partir de pedazos de leño para que la gente cocine. Entonces este es un boceto de un proyecto grande. Entonces esto lo llaman
todos los reconocemos como bibliotecas y son una serie de las nuevas lecturas donde se van incorporando madera a manera de, de cuerpo de libros que vienen del mar, que tienen sus historias. En este caso, esta obra tiene mi primer pasaporte, editado en Maracaibo, entonces se llamaba Entre Libros porque era la configuración de una historia mía que tenía que ver con la historia de los libros. Aquí empiezan ya las escalas, se llama cama cuna porque esto es un larguero de las cunas, una exposición que se hizo con ese tema de los sueños y qué sé yo. Entonces yo hice esto y la gente pues empezó a pedir y a exigir de alguna manera un concepto en la exposición, y yo trabajé este tema ya a una mayor escala, y aquí empezaron a intervenirse los muebles que tienen que ver con la historia de la ciudad, de casas donde ya salían de las cosas y los ponían en las ventas de garaje, y yo lo que hice es una configuración de lo que es la mesa de noche. Y estas son pequeñas escalas, pequeñas historias, pequeñas memorias que tienen que ver con el paisaje marino, con el mar, con el reciclaje de la madera, del paisaje. Estas son recientes del año, esta empezó 2008 y estas son del 2022-2023, estas de pequeño formato, que es como retomando todos estos materiales que yo tenía, que había recogido de la playa. Y bueno, hablando un poco de la urbe, eran las cosas que se van desechando, que ya cumplen una función. Esta es la caja donde venían los libros originales de la exposición de Reverón en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y yo pues muy vinculado con la obra de Reverón, que es mi fuente de inspiración desde los inicios, pues quise retomar como una suerte de ready-made de la historia que iba leyendo, que fueran las cajas de los libros. Esta obra es Desde la orilla, un fragmento. Estuvo en una exposición antológica que también se me hizo en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maxul en el 2006, y recoge un poco esa historia de fragmentación, de historias de vida que venían del mar. Y hay una historia de lo humano, de lo que arrastra el mar y de lo que ya no tiene significación desde el desecho, pero que el mar lo convierte en nuevas lecturas. Y por ejemplo, esta rueda estuvo 20 años conmigo, recogida del mar, y yo quise hacerla como una referencia a Duchamp, a Marcel Duchamp, que la llamo rueda de mar, recogida, y aquí se plantea lo extrapictórico, como en este caso también esta viene de la urbe. Entonces toda esta serie se llama Desde la orilla, la otra orilla, la orilla del mar, la orilla de la ciudad, de la urbe. Esto dedicado a Yves Klein. Estas son obras que tienen data 2018, 2023 y que fueron reciclándose a manera pictórica, ¿no? O lo extrapictórico, como esto encontrado en una de las calles de la Alta Florida, donde está la historia que se ha contado también desde el público, la historia del futbolito, y quién no tuvo una historia del futbolito o los juegos que nos acompañaron en nuestro desarrollo como personas y como individuos, ¿no? Esto también es muy cercano al 2023, y esta es muy especial porque es el pupitre Paisaje de María Abajo. Es el pupitre de una escuela justamente en la aldea donde yo iba, María Abajo, al lado del puerto de La Guaira. Había una escuela y esto vino del mar, y yo hice esa relación de que venía del mar, ¿no? Esto también es 2023. Son cosas que voy guardando hasta que ellas deciden hacer. Y esto, bueno, una referencia pues del paisaje reveroniano convertido en pintura simbólica del paisaje. Y desde la orilla también aparece la impronta de todas estas señaléticas que nos recorren en el camino, en la ciudad, que tienen que ver con los servicios públicos, de la electricidad, que apenas la vemos, y del agua, pero que tiene que ver también con una nomenclatura de la palabra, cómo nos va acercando a eso. Y aquí esto es una serie que tiene que ver con las servilletas
de las votaciones que yo recogí por largos años, por muchos años, cada vez que habían elecciones presidenciales en Venezuela, yo recogía las servilletas hasta que se convirtieron en proyectos expositivos. Estuvieron en 2 exposiciones y yo al abrirlas se convertían en paisajes del ser. Esto es técnica fotográfica. Bueno, y aquí un poco tomando en consideración ya la individualidad de los objetos, me pedían que hiciera como un cuerpo de lectura. Entonces empecé como a distinguir todos estos objetos que venían del mar, pero otros, como en este caso, venían ya de la ciudad y que contaban historias y narrativas de quienes las tuvieron, quienes las desecharon y quienes, como en mi caso, las convertimos en nuevas lecturas del ser. Caballeros de un vestuario en Macuto, o casita, o una lata encontrada en la vía principal del barrio Chapellín, los juguetes de las piñatas que venían también del mar, se convierten en referencias y son como pequeños fragmentos pictóricos, pero fragmentos de lecturas del ser, de las piñatas, de los recuerdos, de lo más inmediato y de lo que queremos hoy convertir en nuestras propias memorias, como ha pasado con el público que ha venido a ver la exposición. Cada quien ha hecho su historia a partir de verse retratado, pues, en estas imágenes.